Bienvenidos al video tutorial donde vamos a ver cómo trabajan las tablas dinámicas. En la clase anterior estuvimos viendo cómo funcionaba el sistema de subtotales y en este caso vamos a utilizar una nueva herramienta que permite hacer uso de una ¿cómo llamarlo? Una forma de trabajo en donde yo puedo hacer resúmenes de tabla cruzado. Fíjense ustedes que cuando trabajamos subtotales, por ejemplo, si a mí me pidieran la suma de estos sueldos por departamento o por cargo, que son cosas que se repiten, ¿cierto? Teníamos que hacer un clic en uno de ellos, ¿verdad? Íbamos al menú datos, ordenábamos de la A a la Z, por ejemplo, luego íbamos a subtotal y seleccionábamos por aquello que ordenábamos, en este caso por departamento, vamos a usar la función suma y vamos a sumar los sueldos, acepto, y aquí me queda automáticamente, ¿cierto? En este caso voy a presionar el número 2 para que se vean solamente los totales. Me quedan automáticamente estos subtotales y yo podría quedarme con esto, pero ¿qué pasaría si quiero hacer un cruce con el cargo? ¿Podría yo utilizar subtotales para que también me haga en este mismo cuadro un resumen por cargo? Si somos prácticos para pensar, yo podría ir a subtotal y decirle al sistema, ¿cierto?, que quiero que haga ahora un subtotal por cargo que sume los sueldos, pero que no se reemplacen los subtotales actuales. Acepto, y cuando hago eso, fíjense, aparece un total aquí de cargo, un total comercial, un total de vicepresidente y un total comercial. Nuevamente no se juntaron ahí en este caso los cargos. Y luego, ¿cierto?, aparece un total de administración. Es por eso que aparece ahora el número 4 aquí. Si yo voy al número 3, me muestra todos los totales. Incluso es más, podría hacerlo de una forma mejor incluso. Voy a quitar todos y voy a ir a ordenar, pero esta vez voy a personalizar el orden. Entonces está ordenado por departamento según lo que está escrito, o sea, según sus valores y de la A a la Z, y voy a agregar otro nivel para que se ordene también por cargo los valores de la A a la Z. Fíjense cómo está aquí administración, ¿ya? Tenemos administración y aquí el cargo al lado está desordenado. Entonces si yo ordeno ahora por un nuevo nivel, que sería cargo, acepto, el sistema me ordena esto, ¿cierto? Que está así tal como estaba al principio, porque había ordenado por departamento, pero también ahora ordené por cargo. Como pueden ver, los comerciales se juntaron por administración. Entonces, si yo voy a subtotal y le digo que quiero que por departamento me sume los sueldos y acepto, el sistema me deja ahí, en este caso, los totales de cada uno de los departamentos. Voy a ir de nuevo a subtotal y le voy a decir ahora que me lo haga por cargo, la suma de los sueldos, y que no reemplace los subtotales actuales. Como está desactivado, acepto, y fíjense ustedes que ahora tengo una doble un doble resumen, ¿cierto? Están participando la columna departamento y cargo, y en cada una de ellas aparece un total final y luego un total entre las cosas que se repiten. Por ejemplo, en el caso de comercial, se repite dos veces comercial acá, se suman esos dos, se genera ese nuevo total, y así va trabajando sucesivamente en todos los demás. Pero cuando yo miro esta base de datos en sí, por ejemplo, voy a colocar el número 1, que me muestra el total general, voy a presionar el 2, que me muestra los totales de departamento, y voy a presionar el 3, que me muestra todos los totales de departamento junto con los totales de cargo. Podríamos decir que en verdad funciona y puedo llevar a cabo, ¿cierto?, sin problema esto. Porque ahí está cruzada la tabla, tanto por departamento como por cargo. O sea, podríamos ocupar subtotales para hacer un resumen cruzado. Sin embargo, no conviene hacer este tipo de subtotales, que tienen incluso un nivel más. Como pueden ver, aquí ya no dice del 1 al 3, aparece el 4, pero no me sirve conforme a la herramienta tabla dinámica, porque la tabla dinámica va mucho más allá de esto. Miren, se lo explico. Voy a ir a subtotal, presiono quitar todo, ¿cierto? Como ya pudieron ver, se puede trabajar con un ordenamiento por niveles utilizando subtotales. En cambio, la tabla dinámica funciona distinto. Voy a ir a insertar. Aquí está el menú donde nosotros encontramos la herramienta tabla dinámica.
El sistema, ya que estaba marcado esto, automáticamente me marcó todas las celdas. Si yo no tengo un clic dentro de la tabla, por ejemplo, tengo ahí afuera el clic, o ahí, da lo mismo donde, pero fuera de esta base de datos, y voy a tabla dinámica, el sistema aquí no me seleccionó lo que yo quiero. ¿Se fijan? No hay nada seleccionado. Tendría yo que marcar toda la tabla. Sin embargo, si estoy dentro de la tabla, en cualquier lugar de la tabla, y voy a tabla dinámica, de inmediato me marca lo que quiero, ¿cierto?, sacar como resumen, porque de eso se trata subtotal y tabla dinámica, hacer resúmenes de manera automática. En este caso estamos buscando sumar los sueldos por departamento y cargo. Ahora bien, al ir a tabla, insertar tabla dinámica, ¿cierto?, se marcó automáticamente la base de datos y luego me dice acá, elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica y yo puedo colocarlo en una hoja de cálculo existente. Por ejemplo, podría colocarlo aquí abajo, podría colocarlo aquí al lado, o, que es lo mejor, elegir una nueva hoja de cálculo para que esto ocurra. Acepto, y ¿qué hace el sistema? Me genera en este sector un lugar donde van a ir los datos de la tabla dinámica y por otro me muestra estos casilleros, que son la selección de los campos de tabla que yo quiero ocupar. Se hace fundamental en esta área explicar algunas cosas, porque las tablas dinámicas, como son resúmenes cruzados, van a poder tener filtros, columnas, filas y valores. Se supone que los valores pertenecen al sueldo que quiero sumar. Entonces, por ejemplo, si yo activo sueldo, inmediatamente al activarlo el sistema reconoce que son valores y me lo deja aquí en el cuadro de valores y de inmediato ya me está sumando los sueldos. Sin embargo, no hay nada que permita, ¿cierto?, mostrar los resultados de departamento. Entonces, si yo activo departamento, automáticamente el sistema me deja departamento como fila y también me deja los resúmenes, ¿cierto?, de cada uno de ellos, la suma de cada uno de ellos. Si activo cargo, que es por lo otro que estábamos sacando recién los subtotales, ¿cierto?, ¿qué pasa? Me hace lo mismo prácticamente, nada más que me está tomando de la hoja base de datos, o sea, de toda esta hoja, voy aquí a la hoja 1, que es donde está la tabla dinámica actualmente, y me está mostrando prácticamente lo mismo. Como pueden ver, dice administración, comercial, presidente, vicepresidente, es como un subtotal doble. Sin embargo, la gracia de la tabla dinámica, voy a hacer un clic dentro para que me muestre estos campos. Fíjense, hago clic fuera, desaparecen. Hago clic dentro de la tabla dinámica y me aparecen estos campos. Incluso aquí arriba aparecen las herramientas de tabla dinámica, tanto como análisis como diseño. ¿Se fijan? Son las nuevas herramientas que están. Esto no lo trae subtotales, no trae herramientas específicas para generar ese resumen con subtotales. Entonces, como pueden ver, es lo mismo de recién, ¿ya? Por un lado sale en negrita, ¿cierto?, el total de administración, y dentro de administración están los totales de los demás cargos. Entonces, por un lado, las negritas de aquí arriba son departamentos, ¿cierto?, y estos que están aquí son los cargos. Pero la diferencia está en esto, fíjense, yo puedo tomar cargo y arrastrarlo a las columnas, y ¿qué hace el sistema? Automáticamente me hace un resumen cruzado. Ahora bien, ¿cuándo yo voy a saber qué va en columnas, qué va en fila y qué va en valores o qué va en filtro? Bueno, el filtro es para agrupar cosas. Ya vamos a estar utilizando filtro en otro tipo de documento o en otro tipo de ejercicio. Sin embargo, en las columnas tiene que ir aquel campo que tenga menos datos, en las filas aquel campo que tenga más datos y en los valores aquello que quiero calcular. En este caso, si ustedes se fijan, de aquí a acá solamente tenemos 8 filas y de aquí para acá tenemos 9 columnas. Eso quiere decir que hay más cargos que departamento. Por tanto, el cargo que tiene más debe ir como fila y el departamento que tiene una menos, ¿cierto?, debe ir como columna. Y de esa manera se ve de mejor forma este sector de la tabla dinámica, que es, ¿cierto?, un resumen cruzado. Voy a ir al botón inicio y voy a dar el signo peso y voy a aumentar 2 decimales ya que venían con decimales. Recuerden que los gatos es falta de espacio nada más. Estoy haciendo un doble clic para estirar las columnas. Y como pueden ver ahora, esta tabla dinámica me muestra, por un lado, el total de comercial y las coincidencias que tiene. Por ejemplo, comercial se junta con administración y también con comercial, que son los cargos referentes a estos dos, ¿cierto? Y conforme al departamento me hace un subtotal. En otras palabras,
es un resumen cruzado en donde yo puedo mover las columnas y las filas para poder lograr hacer una tabla práctica. Ahora, ¿cuál es la gracia de hacer tablas dinámicas? Voy a tomar la hoja de la tabla dinámica, la voy a posicionar al final y con un doble clic le voy a cambiar el nombre y le voy a poner tabla dinámica. ¿Cuál es la gracia de esto? Fíjense lo siguiente. Supongamos que no existen tantos departamentos. Por ejemplo, voy a aumentar administración y voy a aumentar gerencia para que desaparezcan algunas y voy a aumentar personal. ¿Se fija? Aquí está, tenemos un departamento, dos departamentos, tres, cuatro departamentos esta vez. Y en cuanto al tema de cargos, voy a tomar comercial y voy a aumentarlo, ¿cierto? Estoy modificando, voy a tener más directores generales y voy a tener más directores de marketing. Ahí está. Entonces voy a tener ahora 1, 2, 3, 4, 5 cargos. ¿Ya? 5 cargos y tengo 4 departamentos. Cuando yo hago el cambio de la base de datos acá y voy a tabla dinámica, evidentemente no ha pasado nada. Está lo mismo de recién. Sin embargo, si voy aquí a la herramienta de tabla dinámica, en la opción analizar, aparece algo que se llama actualizar. Y en actualizar voy a presionar actualizar todo. ¿Qué sucedió? El sistema reconoce el cambio dentro de la base de datos y de manera automática me genera un resumen. ¿Se da cuenta que es más fácil hacer esto así? ¿Por qué? Porque Subtotal no traía esta herramienta de actualización. Teníamos que duplicar las cosas, ¿cierto? Copiar la base de datos, hacer otra, cambiarle el nombre, hacer el subtotal y el resumen de las cosas. En cambio, la tabla dinámica es una sola hoja que contiene todo lo que yo quiero. Y podemos ir más allá. Incluso podemos hacer un clic aquí en analizar e insertar un gráfico dinámico. Por ejemplo, ya que estamos viendo por departamentos, podríamos agrupar las cosas con una columna apilada. Acepto y me genera un gráfico. Como el gráfico es chiquitito, lo podemos colocar aquí abajo, ¿cierto? Y podríamos sin problema estirarlo para que quede más grande. Y de esa manera, como pueden ver acá, comercial se topa con administración solamente. Por eso tiene un solo color la columna de comercial, en este caso el cargo. Director general, como pueden ver, solamente está en gerencia, por tanto tiene un solo color. Ahí está el color de gerencia, rojo. Pero cuando llegamos a director de marketing, tenemos un director de marketing en gerencia, en marketing y en personal. Tenemos 3 tipos de departamentos que contienen 3 cargos distintos de director de marketing. ¿Y qué hace esta columna apilada del gráfico? Toma esos 3, en este caso gerencia, marketing y personal, y los deja en una sola columna apilada. Entonces así yo podría apreciar de mejor manera en el gráfico quién gana más. ¿Se fijan? Aquí lo que está mostrando el gráfico es cuánto ganan en total los cargos. Pero yo podría ir más allá, podría, en vez de dejar el texto departamento en columnas, lo podría dejar como fila y el cargo lo podría dejar como columna. Y fíjense lo que sucedió. Ahora aquí abajo me está mostrando los departamentos y aquí está ordenando, ¿cierto?, cada uno de ellos por cargo. Puedo hacer el cambio en esta opción de los campos de la tabla dinámica y automáticamente el sistema me actualiza la tabla dinámica y me actualiza el gráfico. Esa es la gracia de trabajar con tablas dinámicas. Veamos otro ejercicio. Aquí tenemos, ¿cierto?, ahora una columna departamento que se repite, cargo que se repite y una delegación que está dividida en diferentes lugares del territorio. Entonces yo podría hacer lo mismo, hacer un clic en cualquier parte, presiono insertar, ¿cierto? Cuando digo cualquier parte dentro de la tabla, por supuesto, presiono tabla dinámica, el sistema me dice que se seleccionó todos los datos de la hoja base de datos, ¿cierto? De la A1 a la G17 y como pueden ver tiene signos peso ahí, eso quiere decir que está fija la selección. Y dice luego, elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica. Bueno, en una nueva hoja de cálculo siempre de preferencia. Entonces, yo dije que en columnas debe ir aquel
campo, ¿cierto?, que tenga menos datos. En fila tiene que ir el campo que tenga más datos, y en valores tiene que ir aquello que vamos a calcular. Los valores van a ser los sueldos, en este caso está en euro, lo dejamos así. Y ese sueldo lo queremos sumar, ¿cierto? Entonces, perdón, me fui para otro lado. Ahí sí. Y voy a minimizar esto. Ahí sí. Perdón. Se me arrancó el mouse. Y en este caso, ¿cierto? Como digo, voy a ir a la hoja 1, que es la hoja de tabla dinámica. Voy a activar sueldo y el sistema de manera automática me lo está sumando. Voy a agrandar aquí un poquito para que se vea mejor. Ahí, sin soltar arrastro, ahí se ve mucho mejor. Perfecto. ¿Y qué cosas se repetían? Se repetía el departamento, el cargo y se repetía la delegación. Entonces, si yo me pongo a pensar en la base de datos, fíjense cuántos departamentos hay. Hay un departamento, dos, tres, ese se repite. Tres departamentos. Comercial, marketing, administración. En cambio de cargos hay más. Entonces cargo debe ser la fila y departamento debe ser la columna, porque cuando estoy en una tabla dinámica, en la parte de columna debe estar siempre aquel elemento que tenga menos datos. ¿Y quién tiene menos datos, cierto? Es departamento. Lo tomo y lo arrastro allá. A ver, ahí está, administración, comercial y marketing. Tengo tres columnas. Pero tengo otro problema. Tengo ahora que en la fila está cargo y delegación. Como cargo es la que tiene más, debe quedar como fila. En cambio la delegación la voy a arrastrar y la voy a dejar como filtro. ¿Por qué? Porque la delegación agrupa más cosas. Si ustedes se fijan, en la base de datos aparecen las delegaciones norte, sur, centro. Entonces voy a cambiar esta hoja, la voy a arrastrar para acá, le voy a cambiar el nombre por tabla dinámica, con un doble clic, ¿cierto? Se cambia el nombre de la hoja. Y si alguien me preguntara, oye, ¿están los sueldos que tú pagas? Voy a colocar aquí el signo euro, que es el que tenía en la otra tabla, y voy a aumentar esto para que no se vean gatos. Y yo podría responder sí, efectivamente, esto es el sueldo que pago en administración, este es el sueldo que pago en comercial, la suma de ellos, en marketing. Pero también podría yo decirle, y en cuanto a los cargos, esto es lo que pago en administrativo, esto es lo que pago a los asistentes, esto es lo que le pago a los comerciantes, esto es lo que le pago al director, y esto es lo que le pago, ¿cierto?, al jefe productivo. Pero alguien me podría decir, ya, pero en la zona norte, ¿cuánto pagas? Ah, ahora me voy aquí a la delegación y tengo un filtro. Hago clic sobre él y presiono norte o centro, sur, dependiendo de lo que me pidan. Acepto y automáticamente el sistema me filtra esta tabla dinámica cruzada y me deja solamente aquellos sueldos que corresponden a la delegación norte. Entonces ahí me doy cuenta que tengo tres cargos en la delegación norte y tengo solamente dos departamentos en la delegación norte. Si cambio, por ejemplo, por la centro, acepto. Ahí me dice que tengo, en este caso, ¿cierto?, 5 cargos y 3 departamentos, y me va sumando de manera automática todos los sueldos que contiene esto. Si lo cambio por la zona sur, clic sobre él, acepto. Ahí están, ¿cierto? ¿Ven cómo se actualiza? Por eso se llama tabla dinámica. Se llama tabla dinámica porque dinámicamente puedo ir cambiando los valores de esta. Esa es la gracia que tiene esto. Y como dije anteriormente, en el ejercicio anterior, podríamos hacer un clic sobre esta tabla, ir al menú analizar de herramientas de tabla dinámica y presionar gráfico dinámico. Y podría, por ejemplo, colocar un gráfico circular, un gráfico de barra, un gráfico de área. Incluso podría colocar ciertos simples columnas o líneas. Y está la línea, en este caso sola, la línea apilada, la línea, ¿cierto?, apilada con un registro de porcentajes y otra línea con marcadores. Ahí está. Siempre de preferencia en las tablas dinámicas, como son resúmenes cruzados, se permite aquel gráfico que sea apilado. Por ejemplo, esa está apilada, aquí en barra, ¿cierto? Esa está apilada, esa, pero ahí habla de porcentaje, no se ve muy bien. Ahí sí se ve mejor porque esta sí habla, ¿verdad?, de columnas agrupadas. Lo mismo acá, se fija, apilada, donde me hace un gráfico bastante bonito con respecto a lo que necesito. Ya, escojamos este de barras, este que está apilado.
acepto. Como se ve muy chico todo, viene ahí, podría yo esto imprimirlo y saldría bien, pero no se ven bien estos valores de aquí abajo. Lo vamos a mover el gráfico. ¿Cómo se mueve el gráfico? Fíjense, hago un clic sobre él, me voy aquí a la opción de diseño y le voy a decir al sistema que mueva el gráfico y me dice dónde lo quiere mover. Lo quiere mover como un objeto, en otras palabras como si fuera una imagen dentro de una de las hojas que usted tiene. Puede moverla a la hoja base de datos o tabla dinámica, que son las dos hojas que tengo. Y yo le voy a decir no, quiero que me la deje en una hoja nueva y que se llame gráfico dinámico. Le escribo el nombre entonces ahí, acepto, y el sistema de manera automática ahora sí me muestra, como pueden ver aquí abajo, los valores que corresponden, y automáticamente me está mostrando un gráfico donde por un lado me muestra los cargos, por otro los departamentos, y yo puedo filtrarlos. Me explico, voy a dejarlo aquí al último, ¿cierto? Entonces tengo base de datos, tabla dinámica y gráfico dinámico. Si yo voy a la tabla dinámica y cambio sur por todas, o podría colocar, en vez de todas, centro y norte, desactivo sur, ¿se fijan? Podría colocar 2, ahora me muestra las dos que marqué, y si voy al gráfico dinámico, este también ha cambiado, aparece un cargo más. Me devuelvo a la tabla dinámica, voy a cambiar aquí y voy a colocar todos de nuevo, ahí están los 3 activados, acepto, ahí cambiaron los valores y cuando me voy al gráfico dinámico también han cambiado. Esa es la gracia de la tabla dinámica, todo se actualiza de manera automática. Y como dije en el primer ejercicio, si yo voy a base de datos, por ejemplo, y vamos a suponer, ¿cierto? Aquí en delegación tengo norte, sur, centro, pero supongamos que tengo una delegación poniente. Voy a colocar aquí varias ponientes. ¿Ya? Ahí modifiqué, ¿cierto? Entonces si yo voy a tabla dinámica y voy aquí a delegación, hago clic en la flecha, pero fíjense, no me aparece poniente. ¿Por qué no aparece? Porque tengo que actualizar esta tabla. Tengo que ir a las herramientas de tabla dinámica, analizar, voy a actualizar, en la flecha de actualizar, presiono actualizar todo, y el sistema, a pesar de que aquí no se ve ningún cambio, cuando yo voy aquí, aparece poniente. Entonces yo podría desactivar todas y colocar solo poniente, ¿cierto? Activando ahí en el cuadro, acepto, me muestra solo poniente, y cuando voy al gráfico dinámico, aquí automáticamente me aparecen, ¿cierto?, las cosas que están pasando solo en poniente. Por eso se llama gráfico dinámico. ¿Ya? Un detalle importante a tener en cuenta de esto es lo siguiente: ¿qué pasaría si aparece un número 17? ¿Cierto? Supongamos que aparece un tal Rodrigo, de apellido Araya, del departamento de marketing, con el cargo jefe personal de la delegación Oriente, ¿cierto? Y que gana un sueldo de 1.580 euros. Y aparece otro individuo, ¿cierto? Supongamos un tal Luis Araya, del departamento de marketing también, y aparece como colaborador, y también es de Oriente, y gana, ¿cierto?, 800 euros de sueldo. Aquí no estoy modificando los que están, voy a poner todos los bordes para que se vea más bonito, estoy agregando 2 registros. Si yo voy a la tabla dinámica y presiono en analizar, actualizar todo, el sistema aquí, voy a ir a la flecha, como pueden ver, no me aparece Oriente. ¿Por qué esto sucede? Porque recuerden que cuando uno hace la tabla dinámica, me seleccionó los datos de la A1 a la G17 y los dejó fijos, en otras palabras, que no cambien. Es por eso que si yo voy a la tabla dinámica, al menú de herramientas de tabla dinámica, analizar, y voy a presionar ahora cambiar origen de datos. Al cambiar origen, fíjense lo que sucede, el sistema me dice, yo tengo marcado esto nomás. ¿Por qué pasa esto? Porque siempre que se hace una tabla dinámica quedan los datos fijos. Ahora voy a marcar de nuevo, arrastro y voy a incluir, ¿cierto?, los últimos 2 que hice. Acepto, y cuando voy aquí a poniente, también me aparece Oriente. Puedo marcar todos,
acepto, ahora tengo todos los datos y el gráfico dinámico también contiene, como pueden ver, todos los datos y aparecieron dos más, colaborador y jefe de personal como cargo, ¿se fijan? Es el único drama que tiene la base de datos cuando cierto se agregan registros. Si yo agrego registros y estos no están seleccionados dentro de la tabla dinámica que estoy haciendo, voy a tener que cambiar el origen de la tabla dinámica. Para eso, ¿cierto? Fue suficiente ir a tabla dinámica, hacer un clic sobre la tabla, ir a las herramientas de tabla, opción analizar, y ahí en cambiar origen de datos, ¿cierto? Presioné cambiar el origen y de inmediato el sistema me llevó a donde tenía que seleccionar. Y si me falta seleccionar, arrastro simplemente y marco aquello por lo cual, cierto, quiero hacer un resumen. De eso se trata la tabla dinámica, de hacer un resumen. En este caso me están mostrando los cargos, ahí están sus totales, y en este otro caso me están mostrando los departamentos con sus totales. Incluso agregamos un filtro, por eso pusimos delegación en esta opción, para que al ir a la flecha podamos marcar aquello que queremos mostrar, y de inmediato cuando yo hago eso, esto de acá se filtra. Por ejemplo, si coloco Oriente, acepto, me muestra solamente un departamento, una columna que se llama marketing y dos filas que se llama jefe de personal y colaborador, que fueron los últimos datos que hicimos. Y si voy al gráfico dinámico, automáticamente me cambia, solo me muestra el departamento marketing porque en ese departamento hay dos cargos, ¿se fija? Esto se fue filtrando gracias a la delegación. Siempre en filtro debe ir aquello que agrupe más las cosas. Y puede ser cosas que agrupen como el tiempo, como las fechas, cosas que agrupen más como territorios, cosas por el estilo. Tiempo, espacio, territorio, fechas, ¿ya? En otras palabras. Y en columnas, aquí debería ir siempre aquellos datos que tienen menos datos, o aquellos campos de tabla dinámica que tienen menos datos, y en filas el que tiene más. Ahora uno dice, pero ¿y por qué? Pues explíqueme, ¿por qué aquí en columna va algo que tenga menos datos y en filas va lo que tiene más? Bueno, muy simple, porque si nosotros queremos imprimir, supongamos que tengo 500 registros y son 500 cargos distintos. Si yo el cargo lo dejo como columna, me va a hacer 500 columnas. Imprimir un escrito de 500 columnas, que sería, miren, sería imposible imprimir el ancho. Ahí recién voy en 200 prácticamente columnas, ¿ya? 250, mire, voy en la mitad y ya estoy terminando la combinación casi ZZ. Veamos hasta dónde llega. 500. Hasta la combinación SF. No hay hoja que pueda contener todas estas columnas. Entonces es imposible, voy a volverme al inicio, ahí está. Es imposible que podamos imprimir muchas columnas en una hoja. Por tanto se prefiere que queden como filas hacia abajo, porque nosotros podemos imprimir muchas hojas hacia el final y da lo mismo la cantidad de registros, porque van a ser a lo mejor 40 hojas que imprimo, pero si tengo 40 columnas no voy a poder identificar bien a qué pertenece cada uno, porque al final al imprimir voy a terminar pegando las hojas y dejando, ¿cierto?, un espacio gigante de ocupación para poder saber las columnas que tengo. Siempre por eso entonces en filas debe ir el que tiene más datos y las columnas el que tenga menos. Hagamos otro ejercicio. Vamos a la tabla dinámica 3 y aquí, como pueden ver ustedes, tenemos apellido y nombre, cosas que no se repiten, y luego, ¿cierto?, tengo ciudad que se repite, ocupación que se repite y mes que se repite. Y estos ingresos los vamos a dejar con el signo peso para que queden mejor, ¿ya? Si alguien me dice, oye, ¿cuánto estás ganando por los ingresos que tuviste en abril o en agosto? ¿O cuántos ingresos estás ganando por la ocupación o en la ciudad? Bueno, si quiero hacer un resumen triple, podría hacerlo sin problemas, en vez de hacer como en subtotales. Si me piden la suma del ingreso y son tres cosas que se están repitiendo, voy a tener que hacer tres hojas diferentes, copias de la base de datos, ¿cierto? Y hacer los resultados que corresponden. En cambio, con la tabla dinámica, voy a ir al menú insertar, tabla dinámica, acepto, ¿cierto?, la base de datos seleccionada que quede en una nueva hoja de cálculo,
Le voy a cambiar el nombre a esta por tabla dinámica. Tomo base de datos, la dejo las primeras porque ahí está el origen, ¿cierto? Tabla dinámica, y era por ciudad, por ocupación, por mes y por ingreso. Y como pueden ver, el ingreso de manera automática, voy a estirar esta columna, ahí sí, de manera automática el ingreso se está sumando. Sin embargo, la ciudad, que es algo cierto territorial, podría tomarlo y dejarlo como filtro, porque agrupa más. Y ahora uno dice, bueno, ¿qué hay más? ¿Hay más meses o hay más ocupaciones? Bueno, hay 2 meses nomás, pues está abril y agosto, por tanto mes tiene menos, y el que tiene menos siempre va como columna. Y ahí está. Ahí hay un resumen cruzado, ¿cierto? Voy a ir al botón inicio, ya que esto es plata, ¿cierto? Voy a dejar el signo peso y voy a estirar aquí para que no se vean esos gatos. Ahí están los 3 tipos de meses. Estos eran cargos, ocupaciones, o cargos, lo mismo. Ahí está la suma de cada una de las ocupaciones y también está la suma de cada uno de los meses. Y si alguien me dice, sí, pero yo quiero saber qué pasó en Cali, que era una de las ciudades que aparecen aquí, entonces voy al filtro, coloco Cali, acepto, y el sistema de manera automática me suma a aquellos que están en Cali. Se fija cómo el sistema de manera dinámico va actualizando mis registros conforme a lo que yo voy colocando en la tabla dinámica. Bueno, y de esto hay que hacer un gráfico también, siempre es bueno dejarlo. Voy a herramientas de tabla, analizar, gráfico dinámico, y voy a dejar esta vez líneas con marcadores, acepto, y el sistema me deja aquí el gráfico. ¿Ya? Y si me molesta mucho y no me gusta que quede el gráfico con todo, puedo hacer un clic derecho en el gráfico y presionar mover gráfico, y ahí escojo que quede en una hoja nueva. Esto mismo también lo puedo hacer haciendo un clic sobre la hoja de gráfico, voy a diseño de herramientas de gráfico, voy a mover gráfico y dejo en una hoja nueva. Se fijan que es lo mismo, le voy a dar el nombre gráfico dinámico, acepto, ahí quedó el gráfico. Tomo y arrastro al último, porque primero está la base de datos, después de la base de datos hicimos la tabla y al final hicimos el gráfico. Y si yo cambio esto, ¿cierto? No quiero que se muestre Cali, quiero que se muestre Bogotá, acepto, y automáticamente aquí cambian los datos, como pueden ver, y si voy al gráfico dinámico, automáticamente cambian. Claro, ahora quedaron puntos nomás. ¿Por qué quedaron puntos? Porque tengo solamente 2, ¿se fijan? Tengo 2 meses y 2 ocupaciones, y como cada ocupación es única, me quedan puntos, no se hacen las líneas que escogimos. Pero si yo muestro aquí en el filtro de ciudad todas, acepto, ahí me aparecen los 3 tipos de ocupaciones en los 2 meses, voy al gráfico dinámico y ahí efectivamente aparece, ¿cierto?, el mes de abril y el mes de agosto. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos nosotros hacer un análisis de los datos que tenemos y decir, oye, el ingreso que pagamos o que tuvimos, si se llama ingreso, es la plata que recibimos, ¿cierto? Mejor decirlo de esa manera. Aquel ingreso que percibimos en el mes de abril fue mayor para los administrativos, porque ahí está el pico, ¿cierto?, de, en este caso, el administrativo en el gráfico, y en cambio en agosto, quien más ganó o quien más tuvo ingreso fue el gerente. ¿Se fija? Ahí está el gerente y fue el que más obtuvo ingresos, en este caso en el mes de agosto. Ahora podríamos nosotros entrar en una reunión ejecutiva, qué sé yo, de directorio, de accionistas, o no sé, pues podríamos entrar en una reunión donde se explique, ¿cierto?, los márgenes de ventas que tenemos de algún tipo de base de datos, y poder mostrar a nosotros mismos, a un grupo de personas, con certeza y seguridad, ya que los datos por lo general no mienten, o las matemáticas no mienten, a menos, ¿cierto?, que se hayan cambiado los datos, pero sin embargo podríamos ver de inmediato, oye, ¿por qué pagamos tanto, por ejemplo, al administrativo en el mes de abril? ¿Por qué le pagamos menos en agosto a los abogados? ¿Y por qué en abril
se pagó menos o de otra manera. ¿Por qué tuvimos que subir los costos desde abril a agosto de los abogados? ¿Cuál fue el problema que se suscitó? Y ahí podemos entrar en un análisis más exhaustivo de la información que tenemos. Vamos por otro, vamos por el último. Ven acá, un socio, otro socio, etcétera, viene a gastar, porque son gastos los que están acá, viene a gastar por concepto de cine, música y revista dentro de un primer o segundo trimestre algunas cosas. Entonces, Víctor López en el primer trimestre en el cine gastó 450.000 pesos y en el segundo trimestre gastó 508.000 pesos. Si yo quiero hacer un resumen cruzado de todo esto, voy a hacer un clic sobre la tabla, presiono insertar, voy a tabla dinámica, el sistema me dice que va a seleccionar todos los datos y me va a dejar el gráfico, perdón, me va a dejar el informe de tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo, acepto, y aquí todos se repetían, pues se repetía socio, se repetía concepto, se repetía periodo y los gastos hay que sumarlos, ¿ya? Y puedo tomar, ¿cierto? En este caso, ¿qué hay más? Socios o conceptos. Tengo un socio, dos socios, tres socios, cuatro socios y tengo solamente cine, música, revista. Ya, entonces hay más socios que concepto. Entonces el concepto va en columnas y el periodo, que es algo temporal, representa los trimestres, lo voy a dejar como filtro. Y como esto es gasto, es plata, voy a ir a inicio, voy a dar el signo peso, y los que son gatos, ¿cierto? Es por falta de espacio, doble clic para estirar. Ya, y ahí con mayor detalle y detención, porque aquí, por más que la base de datos me informe de los gastos que tuvieron en un trimestre, en otro trimestre o en el concepto de música, revista o cine, por más que yo pudiera ir visualizando aquí cada uno de ellos, no es factible analizar la situación. En cambio en la hoja 1, que le voy a llamar con un doble clic, cierto, puedo cambiar el nombre, tabla dinámica, me muestra con mayor seguridad aquellos gastos que hemos tenido. Por ejemplo, la persona Ana Aguirre gastó 2.626.000. En cambio Isabel Moreno gastó 3.161.000. Y Luis García se fue al chancho, parece, 3.696.000, ¿cierto? Gastó. Y en el caso de Víctor López gastó 2.091.000. Entonces aquí yo podría con más detalle decir, oye, gastó menos Víctor López. ¿Y en qué gastó menos? Bueno, gastó menos, en este caso menos que los demás, en el cine, en la música y también en revistas. Aunque gastó menos Ana Aguirre dentro de los 4 personajes que hay acá en esta tabla, gastó menos en cine. ¿Se fijan cómo ya puedo empezar a sacar conclusiones conforme a este resumen cruzado llamado tabla dinámica? Y como dije anteriormente, puedo ir aquí a la herramienta analizar, colocar gráfico dinámico, decirle al sistema que me apile las cosas. Por ejemplo, ahí se apilan los gastos, que mejor, porque así cada personaje tiene su propia columna de gráfico y me muestra sus gastos. Acepto. Aquí esto no me gusta cómo queda, voy a ir a diseño, mover gráfico, lo voy a dejar en una hoja nueva con el nombre gráfico dinámico y me queda, ¿cierto? Lo que vemos acá, tomo tabla dinámica, la arrastro al medio para que quede las segundas, y alguien me podría decir, sí, pero queremos el informe del primer trimestre. Bueno, no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque tengo un filtro por periodo, voy al filtro, coloco primer trimestre, acepto, el sistema me muestra solamente los gastos de esos 4 personajes en los diferentes ítems de gasto que podían tener, dándome un total final, pero también el gráfico dinámico me va mostrando de manera más rápida quién gastó más. Aquí si uno mira el gráfico de manera evidente, la tercera columna es la que gastó más. ¿Y quién es ese personaje? Luis García. ¿Quién gastó menos? Víctor López. O sea, lo puedo ver claramente en el gráfico. ¿Se da cuenta? Que el informe sirve. Y es más, hay personas, por ejemplo, que dicen, sí, pero usted aquí está sumando los datos. ¿Cómo saber quién gastó más? Ah, el gasto máximo. Bueno, fácil. Puedo ir aquí a los valores, a la flecha de esta opción, presionar configuración de campo de valor y al sistema decirle que me saque el máximo. Acepto y el sistema me dice, mira, del cine
estos son los máximos. Y dentro de todos esos que están ahí, ese fue el más grande. Y si yo voy acá al gráfico dinámico, ¿cierto? Podemos visualizar automáticamente el cambio. Ahora yo podría ir aquí, por ejemplo, y decir que me muestre solamente el segundo trimestre. Acepto, el sistema cambia, voy al gráfico y automáticamente me va a ir mostrando los valores máximos de gasto que han tenido cada uno de ellos, ¿ya? Y también otro dirá, no, pero es que queremos saber los promedios. Ah, bueno, me voy aquí a los valores, a la flecha, ¿cierto? Del campo de gasto, voy a configuración de campo de valor y le digo que me promedie entonces los datos. Acepto, el sistema me hace los promedios, aquí voy a cambiar el periodo por todos, no solamente que muestre el segundo semestre, o sea, trimestre, sino que muestre todos los datos y ahí está el promedio de gasto. Si yo voy a gráfico, el sistema me muestra de manera automática, ¿cierto?, los montos de promedios. Y así voy jugando con esto, por eso se llama tabla dinámica, porque puedo ir cambiando. A mí me parece fantástica la herramienta, porque si yo tuviera que hacer, por ejemplo, un subtotal, ¿qué tendría que hacer? Presionar socios, ir a datos, ordenar, ir a subtotal, decirle que para cada socio quiero sumar sus gastos, ahí está todo, acepto, me hace el resumen, voy a agrandar aquí un poquito, ahí está el resumen. Ya, pero ¿y cuánto gastamos por concepto? Alguien dirá, ah, pero para eso tengo que quitar los subtotales actuales, ir a ordenar. ¿Por qué? Porque si estoy ordenando por socio, debo agregar un nuevo nivel, cambiar a concepto, cosa que se ordene por socio y por concepto. Incluso si quiero hacerlo por el periodo de los trimestres, puedo agregar otro nivel y que me ordene por periodo. Y ahí están las tres cosas ordenadas. Acepto y fíjense lo que pasó. Dentro de Ana Aguirre, lo primero que está arriba es cine, que es la letra más cercana a la A, ¿cierto? La letra C. Después viene música y después viene revista, están todos ordenados. En cambio, cuando voy aquí a cine, está ordenado el primer y después está el segundo trimestre, de manera automática se ordenó. Y ahora que está todo ordenado, en tres niveles, tanto por socio, concepto y periodo, podría ir a subtotal, decirle que me sume, ¿cierto?, por socio los gastos. Después ir de nuevo a subtotal y decirle que para los conceptos me sume los gastos y que no me reemplace los subtotales actuales. Y después podría incluso ir de nuevo a subtotal y decirle que me sume por periodo los gastos, acepto. Y ahí el sistema me hace lo siguiente, fíjense, voy a ir al número 3. El 3 me muestra los totales que gastó el socio por cada concepto y el 4 me muestra los totales por trimestre por cada concepto. Sin embargo, a pesar de que esto es una vista bastante agradable de lo que yo podría precisar al momento de estar visualizando los gastos de los socios, sin embargo, no es tan efectivo. Si ustedes comparan este análisis de subtotal con la tabla dinámica, que se ve elegante, se ve bonita y puedo con claridad saber qué se gastó en cada cosa, me quedo finalmente con tabla dinámica. Además me ofrece un gráfico en donde voy a poder, ¿cierto?, mostrar todos los datos que pertenecen, ¿cierto?, a este resumen. Por eso que los subtotales, voy a quitar todos, no me convienen, ¿cierto? A pesar de que puedo ordenar de manera más exhaustiva las cosas, no me conviene trabajar con subtotal cuando se trata de hacer resúmenes cruzados que contengan o que contienen más de dos columnas para resumir. Porque si fuera a sacar los gastos por socio, o por concepto o por periodo, daría lo mismo, uso subtotales porque de inmediato me va a dar en este caso la suma de ello, o el promedio de ello, o el máximo de ello, el mínimo de ello, me va a dar lo mismo porque es por una columna. Pero ¿qué pasa cuando son dos o más? No puedo hacer un subtotal con dos o más, a pesar de que el sistema contiene la herramienta para que lo logremos, no nos muestra satisfactoriamente aquellas cosas que uno quisiera ver de un resumen. Lo que sí pertenece a esa forma de trabajo es la tabla dinámica, que me permite de manera cruzada, se fijan, ahí hay columnas y aquí hay filas, poder ver con claridad lo que hay dentro de ello. Es más, si yo por ejemplo digo, oye, a ver, este personaje Víctor López, ¿cierto? Vamos a suponer que no quiero el promedio, quiero la suma. Voy a configurar el campo de valor, voy a poner suma, acepto, ahí está, ¿cierto?
Víctor López no gastó tanto, ¿cierto? El que gastó más fue Luis García. Bueno, Luis García, ¿en qué gastó aquí en cine? Si yo hago un doble clic sobre este, me dice inmediatamente, se fijan que se hizo una hoja 2, una hoja nueva. Bueno, ahí me dice que Luis García gastó en cine tanto en el primer y segundo semestre y me da una tabla aparte. Bastó que yo hiciera un doble clic, por ejemplo aquí en Víctor López, ese 671.000, ¿a qué datos corresponde? Hago un doble clic sobre él y me muestra el concepto de música, tanto del primer como el segundo trimestre. Incluso me lo deja ahí con filtros, como pueden ver, ¿ya? Ahí están los filtros. O sea, y me hicieron dos hojas. Yo incluso en la tabla dinámica puedo sacar, en otras palabras, puedo extraer aquellos datos que se están sumando en este lugar. Porque la coincidencia entre música y Víctor López pertenece a 2 trimestres. Entonces, claro, cada vez que voy a hacer un doble clic, por ejemplo en Isabel Moreno, si hago un doble clic aquí en revista, doble clic, me dice, mira, Isabel Moreno en revista en el primer y segundo trimestre, estos fueron los gastos que obtuvo. ¿Se fija? Es ese dato de revista que está ahí, ese millón, viene dado por la suma del gasto del primer y segundo trimestre. Y me da la tabla de manera automática. O sea, ¿qué más puedo pedir? La tabla dinámica. O sea, me ofrece gráfico, voy a eliminar con un clic derecho, ¿cierto? Para sacar estas hojas que contienen datos porque no me sirven en este caso. ¿Qué más? Lo que estaba hablando era, ¿qué más le puedo pedir a la tabla dinámica? No solamente me hace un resumen cruzado, sino también me permite hacer gráfico y adicionalmente a eso, al hacer un doble clic, los datos que se están sumando, promediando, contando, sacándose el máximo o el mínimo, aquellos datos que están aquí, ¿cierto? Cuando yo hago doble clic, por ejemplo ahí, automáticamente me dice, mira, al hacer un doble clic en este total general de Isabel Moreno, se hace una nueva hoja y me dice automáticamente de dónde vienen todos los datos que se están sumando en ese lugar. ¿Se da cuenta cómo el sistema de tabla dinámica llena las expectativas en cuanto a los resúmenes que uno puede hacer? Bien, entonces les dejo abajo una serie de ejercicios a desarrollar para que ustedes puedan, ¿cierto?, practicar la herramienta tabla dinámica.